Hola, Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bien, ayer vimos cómo Jesús respondió al ataque de los fariseos y herodianos respecto a dar sobre el tributo a César. Ahí recordamos aquellas palabras sabias del Maestro: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora viene un tercer partido intentando echarle otra trampa a Jesús. Así que vamos al pasaje de hoy. Mateo capítulo 22, verso 23 al 33. Lo hacemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda, pero el segundo hermano también murió, y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. En cierto devocional, los pastores nos explicaron las creencias o en qué se basaban tanto los fariseos como los saduceos. Recordemos un poco e intentemos hacerlo sencillo. Ambos eran fuerzas gubernamentales en Israel. Los saduceos creían que no había vida futura luego de la muerte, es decir, no creían en la resurrección, tampoco en los ángeles y demonios, a diferencia de los fariseos que sí creían en la resurrección y en un mundo espiritual invisible. Los saduceos se basaban solamente en los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. En cambio, los fariseos se basaban en todo el Antiguo Testamento, los 66 libros. El versículo 24 nos relata que se acercaron a Jesús estos saduceos y mencionan a Moisés como palabra de Dios. Hasta acá todo bien. Pero sin embargo, vemos algo que caracteriza a muchos en este tiempo. Pues los saduceos estudiaron tan bien la Biblia, pero no para ser moldeados, sino para usarla a su beneficio. Entonces presentan a Jesús un caso hipotético sobre un tema que ellos lo tenían resuelto, de que no existía la resurrección, pero llama la atención que afirman una vida después de la muerte. ¿Quién entiende a estos saduceos? Seguramente su intención era que Jesús no pueda responder una pregunta sobre una vida luego de la muerte, y así de esta manera colocarse en un lugar más privilegiado o de mayor reconocimiento. Este caso que mencionan los saduceos se lo conocía como levirato, aunque era discutible hasta qué punto se practicaba. Consistía en que si un hombre casado moría sin dejar hijos, su hermano estaba obligado a casarse con la viuda, y el primer hijo que tuvieran recibiría el nombre del difunto.
Este es el caso que los saduceos presentan a Jesús, aunque exageraron un poco con el número de hermanos. Según este caso hipotético, eran 7 hermanos y ellos sueltan esta trampa en el verso 28, donde dice: entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Este tema o caso de la resurrección en los saduceos era muy alabado, porque ni los fariseos pudieron defender el tema de la resurrección con el Pentateuco, los libros en los que se basaban los saduceos, pues a fin de cuentas no deja de ser palabra de Dios. Lo que parecía no tener respuesta ante otros y maestros, como ser los fariseos, para Jesús llegó a ser sencillo. Linda frase, ¿no? Jesús siempre lo hace sencillo. En el verso 29, Él responde y los hace volver a las Escrituras. Les dice que su error está en ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Recordemos que los saduceos negaban muchas cosas supernaturales o, como mayormente lo conocemos, como sobrenaturales. Entonces, en el verso 32, Jesús responde aquella interrogante que hasta ese momento era imposible de responder. Él relata el pasaje dentro del Pentateuco en Éxodo 3:6, primera parte. Dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que Dios dice en Éxodo es que estos hombres nombrados aún en tiempo de Moisés y todos los otros que ya habían muerto en la fe, estaban entonces vivos y estarán vivos para siempre. Nosotros sabemos que esto tiene supremacía en el sacrificio de Jesús. Pero con todo, lo que resalta el maestro es que creer en la resurrección también es algo más que lo natural, pues hombres tan estudiados como lo eran los saduceos no creían en tal acontecimiento, aun cuando Jesús les demostró con los mismos libros del Pentateuco. Miren cómo este pasaje nos llama la atención. Los fariseos, herodianos y saduceos aún permanecían con un corazón duro, pero el verso 33 dice: cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. Muchas veces Jesús habla, pero solamente lo escucharán los que tienen un corazón blando, un terreno fértil en sus vidas, o la disposición a recibir lo que el Maestro quiere hablar. Entonces podemos decir que seremos como aquella multitud. Tener un conocimiento de la palabra debe ir acompañado de una disposición personal. Esa será la forma de comprender cómo Dios es Dios de vivos. Y más que pensar en la muerte, pensaremos en la vida. Porque al final de cuentas, Dios quiere que tu vida y la mía tenga una felicidad presente y futura. ¿Sabe que al creerle al Señor sobre este tema de la resurrección, uno puede descansar con el tema de la muerte? Pero cuando uno no cree en la resurrección, el tema de la muerte es casi una pesadilla. Por algo Jesús nos dio la esperanza del mañana, de que tu vida y la mía está en sus manos. Pues todo nace cuando más que conocimiento es la disposición que va por delante de nuestra actitud. Hoy te invito a meditar sobre este tema de la resurrección. Si el Dios de vivos es en el cual has puesto tu fe, y hoy puedes descansar en Él. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que me das, por esta palabra que desafía mi fe, porque puedo creer en ti y sé que este crecimiento es progresivo. Así que Espíritu Santo, ayúdame en mi fe. Quiero ir más allá con cosas que son
más que naturales. Y si aún me cuesta con el tema de la resurrección, hoy quiero mostrar una disposición a que toques mi corazón y vaya cobrando más fe, pues creo que eres el Dios de vivos. Una vez más, gracias por la bendición de tu palabra en este día. Bendigo tu nombre, Papá, Jesús, Espíritu Santo. Amén.